Bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este lugar. Y pues damos la gloria al Señor porque, pues hermanos, el estar en la casa del Señor es glorioso y hermoso. Bendito sea Dios. Así como estamos en pie con la ayuda del Señor, les invito que tomando la Escritura Sagrada con la ayuda del Señor, vamos a ver allí con la ayuda del Señor el libro de los Hechos de los Apóstoles con la ayuda del Señor Jesucristo. Libro de los Hechos de los Apóstoles con la ayuda del Señor, en el capítulo 5 con la ayuda del Señor. Gloria al Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles con la ayuda del Señor, en el capítulo 5 con la ayuda del Señor, el versículo 32 con la ayuda del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Ya lo tenemos a nuestra consideración? Vemos con la ayuda del Señor ahí, libro de los Hechos, los actos de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es mejor, eso sería así mejor, bendito sea el Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, con la ayuda del Señor. Si ya lo tenemos a nuestra consideración, damos lectura a todos con la ayuda de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Otra vez con la ayuda del Señor, ustedes. Oramos al Señor. Dios y Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, estamos delante de ti dándote muchas gracias, porque nos concedes la grande dicha de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias. Hace un momento escuchábamos, Señor, palabras de tu siervo, que por tu Espíritu Santo, pues Señor, tú nos das esta grande bendición, y tu Espíritu Santo nos guía, tu Espíritu Santo nos encamina, nos dirige, y nos hace sentir también la necesidad de buscar tu rostro, de venir a tu casa para alabarte y para bendecirte. Muchas gracias por esta gloriosa bendición que das a nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Ahora también, Señor, tu Espíritu Santo, pues Señor, está en nosotros y también, pues Señor, nos hace sentir la necesidad de, Señor, de ser alimentados a través de tu santa palabra. Ayúdanos, Padre eterno, en este momento a nosotros, porque, pues Señor, tú conoces, Señor, lo que somos, conoces nuestro corazón, conoces nuestro sentir, conoces nuestros pensamientos, conoces todo de nosotros. Ayúdanos, Padre eterno, en este momento, para estar atentos a ellos, Señor, a tu palabra. Y sabemos, Padre eterno, que tu palabra siempre será una grande bendición a nuestra vida, Señor. Muchas gracias. En tus manos benditas y santas, nuestra vida, también mi vida, en este momento también nos la dejamos en tus manos. Nos dejamos en tus manos todos y te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Por favor, ocupe su lugar con la ayuda del Señor. Hay un himno que muchas veces hemos cantado, ¿verdad? Y es el himno número 149. No lo vamos a cantar, pero hermanos, este himno precisamente nos habla, hermanos, de algo muy grandioso. Y nos dice el coro que debemos, dice, obedecer y cumplir nuestro deber. Si quieres ser felices, debéis obedecer. Y también nos dice una parte, una estrofa de este himno: no podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundando el placer. No obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Hermanos, entonces, lo que este himno nos dice y nos hace entender, que debemos obedecer. Andamos con Dios, ¿verdad? Andamos con Dios, porque el estar aquí, hermanos, es que andamos con Él, bendito sea el Señor, y queremos seguir con Él, gloria al Señor. Pero entonces es importante, hermanos, obedecer. Y precisamente, hermanos, lo que en esta ocasión vamos a considerar es esto:
Y es que, hermanos, Dios da el Espíritu Santo, fíjense ustedes, a los que le obedecen. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, hemos leído aquí precisamente, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Dice aquí la palabra, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y hermanos, el autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, es San Lucas. Y hermanos, se le conoce como el médico amado. Él era médico de profesión. Y hermanos, en el año que fue escrito este libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente, hermanos, fue en el año 70 después de Jesucristo. Hermanos, y considerando el análisis de este libro, de este libro de los Hechos, precisamente, hermanos, pues en su análisis habla, hermanos, de la promesa del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y hermanos, esa promesa también podemos, hermanos, ver en este libro que, hermanos, esa promesa se cumplió también en su momento. Bendito sea Dios. Y también, hermanos, nos habla de este libro de la aparición de Jesús después de su resurrección, cuando, hermanos, apareció a los discípulos, hermanos, estando ellos juntos. También, hermanos, nos habla este libro de las campañas misioneras de la iglesia primitiva, hermanos, en medio de las persecuciones. También, hermanos, este libro habla de la venida del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Pero, hermanos, ahora esta promesa también se extendía a todos aquellos, hermanos, que habían de creer en Él. Bendito sea el Señor. Y, hermanos, en este capítulo precisamente donde hemos considerado, pues, hermanos, hay varios asuntos en este capítulo. Y, hermanos, también precisamente nos habla, hermanos, hermanos, de aquella situación de Ananías y Zafira. Como, hermanos, también nos habla también de Pedro y Juan, cuando, hermanos, son perseguidos. Y, hermanos, y muchas, hermanos, también nos habla este libro de muchas señales y maravillas, hermanos, a través de los discípulos. Bendito sea el Señor. Pero, hermanos, sobre todo, hermanos, era el Espíritu Santo, hermanos, quien ministraba a través de ellos. Bendito sea el Señor. Y haciendo tantas señales y maravillas. Y, hermanos, entonces, y, hermanos, también en esta parte donde hemos considerado precisamente, hermanos, habla algo muy importante. Aquí, cuando, hermanos, hemos leído nosotros, y dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y, hermanos, se puede entender aquí, hermanos, que en ese momento, pues, hermanos, había en ese momento, cuando el apóstol San Pedro, precisamente, hermanos, cuando fue la venida del Espíritu Santo, había muchos hermanos, el sacerdocio, y, hermanos, había ahí autoridades eclesiásticas en ese momento. De tal manera, hermanos, que estas personas, ellos cometieron un grave error en decir que lo que estaba, hermanos, pasando en ese momento, hermanos, era cosa no buena, sino mala. Y, hermanos, también dijeron ellos que era, hermanos, que estaban borrachos en ese momento cuando fue la venida del Espíritu Santo. Y, hermanos, en este capítulo también precisamente hablan, hermanos, de algo, cuando, hermanos, hubo una maravilla y un milagro del Espíritu Santo a través de los discípulos. Y esto precisamente fue motivo, hermanos, de que esas personas, pues, hermanos, no creyeran, y no creyeron. Porque entonces, hermanos, el apóstol empieza a decir, hermanos, que lo que estaban viendo ellos, hermanos, fue un milagro hecho por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por Cristo Jesús, el cual ustedes mataron y crucificaron en la cruz del Calvario. Y, hermanos, estas palabras a ellos les redagulló de una manera terrible en su corazón, de tal manera, hermanos, que, pues, hermanos, empezaron a sentir coraje contra los discípulos, y ellos fueron entonces, por ese motivo, llevaron a la cárcel. No creyeron, hermanos, y el no creer en Cristo, pues, hermanos, es desobedecer,
Ellos tenían hermanos, tenían hermanos, ellos conocían, vivían conforme a la ley. Hermanos, entonces no creían y no creyeron en Cristo Jesús, lo crucificaron. Y hermanos, precisamente el apóstol San Pedro habla esto y les empieza, hermanos, a reconvenir. Por eso, hermanos, no creyeron en él, hermanos. Y eso de que no creer en Cristo, pues hermanos, es vivir en una desobediencia. Por eso, hermanos, qué importante es, hermanos, que de veras nosotros, gracias a Dios, hermanos, de veras debemos obedecer, vivir una vida de obediencia a Dios. Y más cuando, hermanos, pues no se tiene ese espíritu bendito, esa promesa en la vida del creyente. Porque fíjense ustedes, hermanos, que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, hermanos, esto es condicional. Es importante obedecer a Dios. Por eso también una parte donde también, hermanos, el apóstol les dice a las autoridades en ese tiempo: consideren ustedes, ¿es mejor obedecer a los hombres que a Dios? Y hermanos, entonces, pues hermanos, esto entonces es muy importante, porque hermanos, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y hermanos, es importante, fíjense ustedes, porque la obediencia, hermanos, a Dios le agrada, y más la de su pueblo, la de sus hijos. Dios, hermanos, es un Dios que ama de veras, hermanos, a su iglesia, bendito sea Dios. Pero también, hermanos, Él reclama, hermanos, de su iglesia, obediencia. Por eso contamos ese coro que dice: si quieres ser felices, o si queremos ser felices, debes siempre obedecer. Y no se puede probar, dice también este canto, no se puede probar, hermanos, las delicias de Dios, lo que da Dios, cuando hay desobediencia. No se puede, hermanos. Por eso es importante, hermanos, obedecer. La obediencia a Dios, fíjense ustedes, hermanos, de veras, la obediencia a Dios, de veras, hermanos, pues cuando un cristiano de veras es obediente, se distingue, hermanos, cuando de veras vive una vida de obediencia para con Dios. Fíjense ustedes, por favor, quiero que veamos Santiago. Veamos por favor Santiago con la idea del Señor. La epístola de Santiago con la idea del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Santiago 1:25 con la idea del Señor. Fíjense ustedes, Santiago, dice aquí la palabra del Señor, Santiago 1:25 dice así: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces, bien ustedes, hermanos, de veras, obedecer a Dios es bienaventurado el creyente que vive de veras en obediencia a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se agrada de eso. Y también, hermanos, se distingue el creyente, el cristiano se distingue alrededor de las personas donde, hermanos, Él radica, donde Él se mueve, vive una vida de obediencia en todos los aspectos. Obedece a Dios, lleva una vida de obediencia al Señor. Y hermanos, entonces la obediencia pues, a Dios le agrada. Por eso, hermanos, es importante de veras llevar una vida de obediencia al Señor. Por favor, quiero que veamos el primer libro de Samuel. Por favor, primer libro de Samuel con la idea del Señor Jesucristo, para poder entender un poquito esto con la idea del Señor. Primer libro de Samuel con la idea del Señor. Capítulo 15, versículo 22 con la idea del Señor. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, leo para ustedes así. Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que el cebo de los carneros. Fíjense entonces, hermanos, ¿tiene más contentamiento Dios? Hermanos, de veras, que el creyente de veras sea obediente a Dios. Obedecer, hermanos, aquí dice la palabra, ¿verdad? Samuel dijo, tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en el obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que al cebo de los carneros. Qué importante, ver, hermanos, es prestar atención a la palabra del Señor. Y hermanos, hermanos, entonces obedecer al Señor, y una vida de obediencia. Y hermanos, entonces, de veras, hermanos, Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen, a los que lo obedecen. Y esto es importante, hermanos, en el creyente que no ha experimentado en su vida esta bendición gloriosa, que desconoce, hermanos, esto, que no ha sentido, hermanos, de veras, esta bendición en su vida. Por eso, hermanos, es importante llevar una vida de obediencia ante el Señor, porque a Dios le agrada, hermanos, precisamente esto. Y hermanos, entonces, fíjense ustedes, que a Dios le agrada precisamente, hermanos, que el hijo que su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos pertenecen al pueblo del Señor? Por lo tanto, hermanos, entonces es importante de veras, hermanos, llevar una vida de obediencia ante el Señor, porque esto le complace a Él. Hermanos, esto le agrada al Señor, tiene contentamiento, díjese al Señor, dice aquí, como dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas? Sí, le agrada, sí, pero como el obedecer a la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor. Hermanos, entonces el obedecer es mucho mejor para con Dios. Por eso, hermanos, es importante que se entienda esto. Dios da el Espíritu Santo a los que llevan una vida de obediencia al Señor. No se puede probar ese canto, no se puede probar las delicias del Señor. No se puede probar, hermanos. No se pueden de veras, hermanos, experimentar. No se pueden saborear en la vida de hermanos si hay una vida de desobediencia. No se puede. Porque, hermanos, a Dios le agrada precisamente que sus hijos de veras, hermanos, lleven una vida de obediencia ante Él. Y hermanos, entonces dice aquí que es sagrada, hermanos, dice aquí, Él tiene tanto contentamiento, hermanos, y cuando se le obedece a la palabra de Dios, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que al cebo de los carneros. Por eso, hermanos, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Quisiera que viéramos con la ayuda del Señor ahí, hermanos, ahora con la ayuda del Señor, en el libro de los Hechos, nuevamente con la ayuda del Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, con la ayuda del Señor. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31, con la ayuda del Señor, que leo para ustedes así con la ayuda del Señor. Dice aquí, Hechos 4, 31 dice así: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Dios da el Espíritu Santo, hermanos, a los que le obedecen, siendo de veras constantes en la oración. Hermanos, entonces, ¿verdad? También ahí nos habla el apóstol, ¿verdad? Hermanos, también San Pablo, que debemos orar también sin cesar. Entonces, hermanos, dígase, Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen, siendo constantes en la oración. Jesús, hermanos, aquí en la palabra del Señor vemos que el Señor Jesucristo nos da un ejemplo precisamente, hermanos, de esto. En San Lucas 18:1 dice que Él propuso una parábola sobre que era necesario orar siempre y no desmayar. Él lo propuso, Él lo estableció, Él lo dejó, hermanos, allí, asentado, porque, hermanos, Él es el ejemplo perfecto. Bendito sea el Señor. Y, hermanos, también en otra parte dice que, hermanos, Él, hermanos, dice que pasó orando, hermanos, Él buscaba el momento, fíjese, oraba. Dice aquí, hermanos, que, hermanos, Él nos dio un ejemplo. Y, hermanos, la oración, dice un momento que estuvo orando toda la noche. Toda la noche. Y, hermanos, de veras, esto es, pues, es un ejemplo de Él, porque solamente, hermanos, de veras, Él es Dios, bendito sea el Señor.
Y él, hermanos, lo hizo y nos dejó también ejemplo de esto. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, de veras ser constantes en la oración. La oración, hermanos, es el fundamento. Hermanos, encontramos la fuerza, el aliento, la fortaleza de Dios. La oración, hermanos, nos ayuda de veras, hermanos, a seguir en el camino del Señor, porque, hermanos, ahí es ahí donde vamos y buscamos su rostro, su presencia. Esos hermanos son ahí en ese momento donde, hermanos, les ponemos lo que necesitamos de Él, lo que nos pasa, lo que no podemos, hermanos, lo que queremos dentro de su voluntad. Hermanos, entonces es importante, hermanos, de veras, obedecer siendo constantes en la oración. Dice aquí la palabra, dice, como hubieron orado, y como hubieron orado, el lugar que estaban congregados, fíjense, como hubieron orado, entonces la oración es importante, es necesaria. Si no hay oración, hermanos, entonces no hay bendición de parte de Dios. Si no hay oración, hermanos, no hay respuesta a las peticiones. Si no hay oración, hermanos, Dios no obra, porque no le pedimos a través de ello. Y hermanos, cuando se quiere de veras, cuando se anhela el Espíritu de Dios, pues hermanos, gracias a Dios por la gracia del Señor, somos testigos de esto. Pues hermanos, fueron tiempos de oración, fueron tiempos de veras constantes de oración. ¿Por qué? Porque estábamos, hermanos, de veras en ese propósito del Señor. Y Dios en su momento, hermanos, gracias a Dios, en muchos de veras el Señor se manifestó gloriosamente. Pero hermanos, fue un proceso de oración. Y todavía, gracias a Dios, pues seguimos orando al Señor. Y eso, hermanos, pues nunca se debe hermanos, de ir de nosotros. No, hermanos, por eso Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, siendo constantes en oración. Porque aquí, hermanos, ellos, dice aquí los discípulos, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, la oración es importante y es necesaria en nuestra vida. Si queremos de veras o se quiere crecer más, pues hermanos, la base es la oración. Si no hay oración, hermanos, si no hay constancia en la oración, pues hermanos, no se podrá de veras, no se podrá, hermanos, avanzar en esto. No se podrá de veras experimentar bendiciones de Dios en nuestra vida. Muchas veces hemos escuchado testimonios. Hermano, nuestro pastor una vez nos mencionó que, hermanos, que muchas veces alguien tocaba su hombro, a alguien. Y de veras, esto es hermoso, porque el Espíritu Santo está allí, Dios está allí. Y hermanos, de ver cuando hay esa relación, hermanos, ahí a las plantas del Señor, es hermoso de veras sentir su presencia, sentir, hermanos, que nos escucha, que nos consuela, que nos comprende, que está allí para ayudarnos. Y hermanos, es hermoso entonces. Por eso, hermanos, es importante que el cristiano, hermanos, entonces considere esto. Y como hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos. Hace un tiempo, hermanos, hace mucho tiempo, gracias a Dios por esto. Pero hermanos, en una ocasión, hermanos, cuando hubo un problema aquí de una persona que se endemonió, pues hermanos, fue algo de veras que impactó a la iglesia en ese momento. Hace algunos años pasó esto aquí. Y cuando pasó, hermanos, esta manifestación, la iglesia empezó a correr, todos empezaron a correr para allá. Y hermanos, entonces los siervos del Señor hicieron frente a esta situación. En aquel tiempo el hermano Enciso nos dice, pues hay que bajar a la muchacha, porque no fue una muchacha, allá abajo en los salones, para no perjudicar a la iglesia, porque tienen miedo algunos. Y fue algo espantoso de veras, algo de veras impactante. Y hermanos, allá abajo en los salones, pues la lucha fue grande, hermanos. Y no fue una lucha, hermanos, de media hora. Fueron como 3 horas de estar batallando, hermanos, en oración contra esta situación.
Y hermanos, cuando de repente queríamos que ya se calmaba, se manifestaba más y más, hermanos. Y a una voz que nos decía, esta persona o esta chiquilla o esta niña es mía, me pertenece. Una voz roncosa y, hermanos, de veras áspera. Y clamábamos a Dios y ya estábamos en oración. Hasta que, hermanos, en un momento habló a través de la niña el mismo Satanás y dijo: ya me voy, porque ya viene su Dios en un caballo blanco. Y cuando dijo estas palabras, hermanos, el Espíritu Santo cayó, hermanos, a todos los que estábamos allí. Bendito sea Dios, de una manera de veras gloriosa, que todos, hermanos, de veras, la unción de Dios fue poderosa y maravillosa, que todos, hermanos, de veras empezábamos a hablar en lenguas, dándole gloria a Cristo el Señor. Bendito sea Dios. Y en ese momento un hermano mío, hermanos, que no era ni cristiano, bajó allá a buscarme porque tenía un problema conmigo, quería verme, pues. Y bajando, hermanos, ahí, la potencia de Dios también lo llenó a él, sin conocer y sin saber nada. Y cuando, hermanos, ya estábamos ahí, él estaba llorando ahí, hermanos, ahí en un rinconcito estaba llorando, hablando en lenguas. Bendito sea Dios. Y, hermanos, entonces, pero oramos al Señor, claro. Toda la oración, hermanos, es poderosa, porque a través de ella, hermanos, nosotros de veras sentimos la presencia bendita de Dios. Dios nos escucha, Dios está con nosotros, Dios nos oye, hermanos, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos da la salida, nos da la solución y nos da de su Espíritu Santo más y más. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, dice aquí, como vieron, dice, hermanos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y, hermanos, cuando sucede esto, se habla de veras, las verdades de Dios con toda confianza. No se titubea, hermanos, no se tiene miedo. Se habla, hermanos, de veras con toda confianza del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen, siendo constantes en la oración. Y, hermanos, entonces es el tiempo de veras, hermanos, de rectificar. Es el tiempo, hermanos, de tomar nuevamente, hermanos, este arado, hermanos, de la oración y seguir, hermanos, de veras con más fuerza, ser constantes en ello. Porque, hermanos, la unción del Espíritu Santo es nueva a cada mañana. Bendito sea Dios. Y más cuando, hermanos, no tienen, los hermanos que no lo tienen, pues, hermanos, entonces hay que hacer, hermanos, entonces hay que obedecer esto que Dios dice aquí. Dios del Espíritu Santo a los que le obedecen, siendo constantes en la oración, siendo constantes, hermanos. Sí, trabaja, usted tiene que hacer sus actividades, sí, tiene que hacer cosas, sí, cierto, pero búsquese un tiempo a solas con el Señor. Sea constante en eso, y verá usted de veras cosas maravillosas van a pasar en su vida. Bendito seas, cosas portentosas y gloriosas van a suceder. Dice que hay un canto, ¿verdad? Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Se deja sentir la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Con la ayuda del Señor, quiero que veamos nuevamente otra parte de la palabra del Señor. Con la ayuda del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Quiero que veamos con la ayuda del Señor ahí, hermanos, Hechos, también de este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículos 11 y por separado, con la 11 y con la ayuda del Señor el 17. Con la ayuda del Señor, 11 y 17 por separado, con la ayuda del Señor. Voy a leer para ustedes así. Dice, y el Señor le dijo, el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Dice, Ananías entonces fue y entró en la casa y poniendo las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanos, Dios da el Espíritu Santo, hermanos, a los que obedecen, hermanos, cumpliendo de veras el deber
hermanos, de ayunar. Porque, hermanos, en este mismo libro, ¿verdad? Ve porque este instrumento escogido me es porque me va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Fíjese, voy a leer para ustedes desde el 12. Y he visto la visión de un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan en tu nombre. Y le dijo: ve. Le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré en cuánto le ha de ser menester que padezca por mi nombre. Y hermanos, entonces, fíjense ustedes que dice la palabra también aquí, hermanos, en unos versículos antes, que Saulo de Tarso, hermanos, estaba sin comer, estaba en ayuno. No comió, hermanos, durante, hermanos, 3 días, no comió. Estaba, hermanos, en el ayuno. Y fíjense ustedes, hermanos, que Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen, cumpliendo, hermanos, el deber de ayunar. ¿Será un deber, hermanos, entonces para nosotros ayunar? ¿Es un deber como hijos de Dios? Sí. Fíjense usted por qué es un deber, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, el ejemplo que, hermanos, perfecto nos lo dio el Señor Jesucristo. Fíjense, en San Mateo 6:17, con la ayuda del Señor, quiere que veamos por favor San Mateo 6:17, con la ayuda del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. San Mateo 6:17, con la ayuda del Señor. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice: mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces, San Mateo 6:17, por favor, ¿alguno ya lo encontraron? San Mateo 6:17, con la ayuda del Señor. ¿Ya lo tienen ustedes? Dice: mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que es un deber de cada cristiano. Todo aquel que ha conocido y que ha aceptado a Jesucristo, pues, hermanos, tiene un deber de hacerlo. Porque, hermanos, el ayuno, pues, hermanos, también nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Y también, hermanos, el ayuno nos ayuda, de veras, hermanos, a contrarrestar los deseos de esta carne. Y también, hermanos, el ayuno nos ayuda a alcanzar, hermanos, de veras, promesas de Dios o respuestas de Dios. A veces, hermanos, hay que ayunar. Hoy que pasó, hermanos, la pandemia, hubo, hermanos, un llamado a toda la iglesia. Aquí, hermanos, y las siguientes iglesias, hermanos, fuera del país, en Estados Unidos, hermanos, en Salvador, en todas las iglesias del MIEPI. Si es un llamado a llevar, hermanos, un ayuno de ¿cuántos días? De una semana, hermanos. Fue un ayuno, hermanos, de veras, de un día, más bien, sí, fue un ayuno de verdad de cada creyente, de un día. El ayuno total de una iglesia, toda la iglesia. Y, hermanos, en esto, pues, gracias a Dios, porque, hermanos, de veras, hubo grande bendición. Muchos, de veras, gracias a Dios, convalecimos, o se convaleció de veras de esta enfermedad, hermanos, que de veras, hermanos, pues, quitó la vida a muchos, aún cristianos, aún siervos de Dios. Y entonces fue, hermanos, y porque, hermanos, en ese tiempo también, pues no había iglesias, dado, hermanos, a esta situación, pues, hermanos, no, las iglesias estaban cerradas, hermanos, totalmente, y no había de veras, hermanos, pues, cultos, solamente por transmisión. Y, hermanos, entonces, gracias a Dios, porque, hermanos, los siervos del Señor que componen, hermanos, hermanos, que están al frente del movimiento, pues, hermanos, Dios les hizo sentir la necesidad de convocar esto. Y Dios intervino, hermanos. Gracias a Dios, porque muchos hermanos, de veras, pues, hermanos, fueron, de veras, tomaron su responsabilidad, su deber como cristianos, como iglesia. Y, hermanos, entonces se logró muchas cosas. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, cumpliendo el deber de ayunar. Y, hermanos, entonces es importante esto. El ayuno también, hermanos, es un complemento para alcanzar la promesa del Espíritu Santo de Dios. Hay que ayunar, hermanos.
Hay que hacerlo. No es una obligación. No, hermanos, porque Dios no obliga a nadie. Dios es un Dios respetuoso, bendito sea Dios. Sino que, hermanos, el ayuno, repito, nos ayuda a crecer más espiritualmente. Y también nos ayuda, hermanos, a alcanzar respuestas de parte de Dios. Y cosas de veras, hermanos, donde, hermanos, a veces sentimos que no hay solución, que no hay, hermanos, ya cómo solucionar las cosas, cómo vamos a enfrentar la situación. No sabemos a veces, hermanos, cómo hacerle frente. Pero la palabra de Dios dice que, hermanos, hay que ayunar. Y está también el libro de Habacuc, también ahí, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 3, dice: ayunamos pues, y Dios nos fue propicio en esto. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, gracias a Dios por esto, por eso. Y, hermanos, esto también es importante, que el creyente, hermanos, cumpla con su deber de ayunar. Y, hermanos, el ayuno, pues, hermanos, ya sabemos cómo se efectúa, cómo se debe de hacer. Y, hermanos, dice aquí donde leímos, ¿verdad? Unge tu cabeza, tu cara, y no demuestres de verdad lo que pues estás haciendo, porque en secreto, hermanos, lo debe uno de hacer para agradar a Dios, para darle la gloria al Señor. Y también, hermanos, para que Él tome en cuenta, pues, hermanos, nuestra necesidad. Y Dios es bueno, Dios es maravilloso, bendito sea el Señor, porque, hermanos, Él responde, Él bendice, Él, hermanos, se complace dando bendición. De veras, aquel creyente que lo hace con su corazón y, hermanos, de veras con toda su alma, bendito sea Dios. Por eso, hermanos, qué importante que el creyente, de veras, hermanos, que no tiene esa experiencia, cumpla también con su deber. Ayune, no como usted lo haga, como usted lo sienta, pero dedíqueselo al Señor los días que usted quiera. No hay regla para esto. Si usted quiere hacerlo, como usted quiera, pero hágalo. Cumpla su deber con la ayuda del Señor. Bendito sea el Señor. Quiero que veamos con la ayuda del Señor la parte de la ayuda de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y, hermanos, con la ayuda del Señor, quiero que veamos ahí en la primera epístola de Juan, con la ayuda del Señor. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, con la ayuda del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, hermanos. Él está aquí con nosotros y le damos la gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, con la ayuda del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, con la ayuda del Señor. ¿Ya lo tiene en su consideración? Así leo para ustedes. El que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos. Y, hermanos, Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen, practicando, hermanos, sus mandamientos. Bendito sea el Señor. Y, hermanos, entonces los mandamientos del Señor, hermanos, no son penosos, también dice la palabra, no son gravosos. Se puede lograr, hermanos. Hace un tiempo, ¿verdad?, en la escuela bíblica, pues podemos decir, pues hubo concursos de ello, en tanto jóvenes, niños y adultos, y gracias a Dios, porque muchos hermanos de veras se lo aprendieron y, hermanos, los dijeron de ver los 10 mandamientos del Señor. Qué bonito es eso, qué bonito es de veras. Pero lo importante, hermanos, no más aprendérselos o que la iglesia los aprenda, sino practicarlos en la vida, vivirlos en la vida, vivir los mandamientos de Dios. Los mandatos de Dios, hermanos, no son gravosos. Cuando de veras se ama a Dios, cuando de veras se ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, hermanos, el Hijo de Dios cumple con su deber de esto. Ama a Dios. Y, hermanos, por lo consiguiente, entonces, guarda sus mandamientos de Dios. Y, hermanos, ahí vemos el Éxodo donde nos empieza a decir, hermanos, los mandamientos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Donde empieza a decir, hermanos, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y, hermanos, empieza a enumerar ahí los mandamientos del Señor. El que roba, pues ya no roba, gracias a Dios, y ya no robe.
ya no roba. Pero también, hermanos, hay mandamientos, mandatos de Dios, hermanos, donde el Señor cada día nos dice que hagamos y que obedezcamos. Dios le dijo a Josué, ¿cómo le dijo? En Josué 1:8, ¿cómo le dijo? Mira que te mando ¿qué? Mira que te mando que te esfuerces. ¿Sí o no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo seré contigo en donde quiera que fueres. O sea, son mandatos de Dios, ¿verdad? El esfuerzo, entonces, es uno de los mandamientos de Dios. Y yo creo, hermanos, que para alcanzar la bendición del Espíritu Santo hay que esforzarse. Hay que esforzarse, hermanos. Es un mandato de Dios. Por eso, hermanos, qué importante de veras que, hermanos, que el cristiano que no tiene esa experiencia, que no lo ha experimentado en su vida, hermanos, porque Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen, practicando sus mandamientos. Y esa parte del coro que cantamos, no podemos probar las delicias de Dios. No se pueden probar, hermanos, si no hay una obediencia a Dios. No se engañe. Como de veras, hermano, no se puede probar, no se puede experimentar nada de Dios si no se practican los mandamientos o se vive una vida de obediencia ante el Señor, guardando sus mandamientos del Señor. Por eso, hermanos, qué importante, hermanos, que el creyente entienda esto, que todos entendamos esto. Guardar los mandamientos del Señor. Guardar los mandamientos del Señor. Muchas veces se dice, ya me los aprendí, ya los conozco. Ya cuando se habla de esto, hermanos, como que la iglesia dice, pues ya me lo sé. Ya, ¿para qué lo dice? Si ya lo sabemos, ya lo conocemos. Pero la pregunta sería la siguiente: ¿los está usted viviendo? ¿Lo está practicando en su vida? ¿Está robando? ¿O ya no roba? ¿O roba? A veces se roba. Se roba el tiempo a Dios. Se roba su momento con Dios. Se roba su relación con Dios. No hablo de dinero. No se habla de dinero. También habla ahí Malaquías del diezmo. No se habla de esto, no estoy hablando de eso, sino hablando, hermanos, de la condición espiritual para con Dios. A veces ya no se ora, o ya no se busca a Dios, se le roba el tiempo a Dios. Pero para hacer cosas que a veces no tienen importancia, se hacen. ¿Y con Dios? ¿Y con Dios? Por eso, hermanos, qué importante es de veras que se considere esto. Y Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, practicando sus mandamientos. Porque a veces, hermanos, no hay esta bendición o no se tiene experiencia en esto. Porque a veces muchos hermanos no lo logran, no lo alcanzan. ¿Cómo será su vida? ¿Cómo está llevando su vida? Pero, hermanos, en esta noche el Señor está con nosotros. Él está aquí. Bendito sea Dios. Él está aquí. Y Dios del Espíritu Santo, hermanos, o su Espíritu Santo, a los que lo obedecen. Si usted no lo ha hecho, pues es el momento, hermanos, de veras. Bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, porque siempre nos habla a tiempo, ¿verdad? Nos sale en un momento, hermanos, de veras. En un momento que, hermanos, Él decide y nos habla de lo que no se está haciendo, de lo que no se está cumpliendo. Él es bueno, entonces. Por eso en esta noche, hermanos, la palabra de Dios nos habla a todos. Y Dios del Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Usted lo está obedeciendo? Si no lo está obedeciendo, pues, hermanos, usted lo sabe. Pero en esta ocasión y en esta noche Él está con nosotros, dispuesto, hermanos, de veras a perdonar y ayudar. Bendito sea el Señor. Les invito, estando de pie con ella del Señor, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor su ayuda bendita, hermanos. Y a libertad, si usted quiere pasar aquí al frente, Dios es bueno. Lo que usted traiga, lo que usted, hermanos, considere, venga al Señor. Él está aquí, Él está con nosotros. El que le va a bendecir, el que le va a ayudar,
es Dios. Oramos al Señor. Dios y Padre celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, estamos delante de ti dándote muchas gracias por tu palabra. Siempre nos hablas y conoces el corazón de todos, Señor, y sabes lo que necesitamos, sabes lo que, Padre, hace falta en nuestra vida, y eres bueno, bendito Dios. Muchos hermanos andan buscando esta promesa gloriosa, pero Señor, hoy has hablado claramente, Señor. Es importante obedecer, porque tú das tu Espíritu Santo a los que, hermanos, a los que te obedecen, Señor. Y eso somos testigos muchos, Señor. Somos testigos muchos de que tú cumples tu palabra, Señor, cuando hay una obediencia a ti, Padre. Señor, tú eres el que bendices, tú eres el que das siempre solución, tú eres el que intervienes, tú eres el que das de tu Espíritu Santo. Tú eres el que haces cosas gloriosas y maravillosas en todos, Padre eterno. No importa a ti, Padre eterno, tú perdonas, tú bendices, tú tocas los corazones. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y te busquen. Bendice, Señor, a tus hijos, bendícelos, ayúdalos a que no desmayen, a que sigan perseverando en la oración. Señor, que practiquen la oración, porque es importante la oración, es la base, es el fundamento, Señor, para alcanzar de ti bendición. También es importante el ayuno, Señor, es un complemento, Señor, para alcanzar de ti bendición, Padre eterno. Señor, también el deber, Padre eterno, Señor, de obedecer a tus mandatos, Señor, también es importante. Por eso, Señor, bendice en esta noche a tus hijos, y que aquel que quizás no lo había entendido, no había comprendido, hoy en este momento, Señor, venga a ti. Y Señor, clame a ti perdón y misericordia, que tú eres amplio en perdonar, Señor, y bendecir. Toma en tus manos la vida de tus hijos, ayúdalos, Padre Santo, dales la fortaleza, dales el aliento, Señor, dales de tu gracia bendita, Señor. Y a los que por tu gracia ya tenemos esa gloriosa bendición, síguenos ayudando para que sigamos adelante, Señor, cada día buscando más y más la nueva unción de ti, la fresca unción de ti, Padre. Bendito seas. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este hermoso momento. Aquí están tus hijos al frente, Señor, para que también los tomes a misericordia, les des de tu gracia, les ayudes, Padre eterno. Tú los comprendes, tú los entiendes mejor, Señor. Los dejamos en tus manos, todos nos dejamos en tus manos, Padre Santo. Muchas gracias. Ahora pues, Señor, en tus manos nos dejamos todo a tu especial cuidado. Y ahora también, pues, Señor, en este momento también es el momento de salir y despedirnos de unos de otros, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, ahora que mientras estemos distantes unos de los otros, que la gracia salvadora de tu Hijo amado Jesucristo, el amor tuyo, Padre, que es hermoso y incomparable, así también la participación y comunión con tu divino y santo Espíritu, sea con cada uno, Señor, con los que alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Amén. Hay libertad, hermanos, de seguir orando como usted lo sienta y así salir. Dios le bendiga y Dios le guarde. Mañana, con la ayuda del Señor, si Dios nos presta la vida, estamos todos cordialmente, hermanos, a venir aquí a la casa del Señor para seguir, hermanos, aprendiendo más de Él y también dándole la gloria al Señor. A las 7 de la noche, con la ayuda del Señor, dará inicio el culto de mañana con la ayuda del Señor. Todos estamos cordialmente invitados. Dios les bendiga y Dios les guarde.